Buenas noches, amados hermanos. Es bueno estar nuevamente con ustedes para poder estudiar en esta oportunidad. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 27. Y esto es para poder entender grandes temas que están dentro de la cristiandad y que son importantes que nosotros podamos conocer y profundizar, que son el tema de la justificación, el tema de la redención y el tema de la propiciación. Pero como ustedes saben, hermanos, debido a que nosotros estamos en una cultura cristiana un poquito extraña, o algunos vienen de un mundo secular o un mundo católico, es necesario que nosotros estudiemos o entendamos a profundidad distintos temas que nos enseña la Biblia antes de empezar a estudiar a profundidad este versículo. Y uno de estos temas es la realidad del pecado. Estuvimos hablando desde que partimos este estudio, hablamos sobre el pecado y la gravedad de este pecado. Estuvimos hablando que nosotros cuando pecamos estamos pecando contra un Dios santo, contra un Dios infinito, contra un Dios que está sobre todo, ¿no es cierto? Y nosotros además estuvimos estudiando la semana pasada que nosotros estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no podemos alcanzar esta salvación por nosotros mismos. Hay una naturaleza caída en el hombre que lo imposibilita llegar a esta gloria de Dios. Estamos destituidos de toda gloria de Dios, como dice la Escritura. Y hoy día vamos a hablar de un tema que tiene relación con los temas que son muy importantes dentro de este versículo, que tiene que ver con la justicia. En la justicia vemos que es importante este tema dentro de estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 21 dice: se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe. Versículo 26 dice: con mira de manifestar en este tiempo su justicia. La justicia es un tema importante dentro de estos versículos, y es por eso que como es importante para estos versículos, para nosotros también va a ser importante que podamos estudiar un poquito más sobre la justicia de Dios. No sé si usted se ha imaginado un Dios que no tiene justicia, un Dios injusto. No sé si cabe esta imagen en su cabeza. Muchas veces, si es que yo hago esta pregunta, usted o la imagen que va a venir a su cabeza va a ser un Dios griego, un Dios de esos del panteón, ¿no es cierto?, de los que estaban en el Olimpo, de esos seres que hacían lo que bien le parecían, que tenían amantes, etcétera, etcétera. Si me piden que yo me imagine un Dios injusto, se me vendría eso a la cabeza. Es que es difícil imaginar un Dios injusto, porque es como imaginar un padre o una madre que tiene un hijo, y el hijo, al pedirle comida a este padre y esta madre, le entregue basura. Es como imaginarse que en este mismo caso un padre o madre llega al hijo y le pide cariño, y este otro le devuelve simplemente con un golpe o castigo. Es así de difícil de imaginar un Dios injusto. Un Dios injusto que se pueda, ¿no es cierto?, complacer con el sufrimiento de sus criaturas, con el sufrimiento que están viviendo las personas o los seres que Él mismo creó. Tendría que ser un ser completamente retorcido. Y es por eso que es tan difícil de imaginar un Dios injusto. Si nosotros imaginamos a este Dios injusto, a nuestra imaginación va a venir un ser pequeño, un ser que no va a ser tan grande como lo que nosotros podíamos imaginar como Dios, porque necesariamente este Dios injusto es un Dios pequeño, es algo más pequeño que un Dios, y es porque es una imposibilidad lógica. Es lógicamente imposible que Dios sea injusto. Porque si la justicia existe, luego ¿de dónde se originó la justicia si es que Dios fuera injusto? Si Dios es el creador de todo lo que existe, y si la justicia existe, y Dios no tiene justicia, luego ¿de dónde viene la justicia? ¿Se fija? Es lógicamente imposible que Dios sea injusto. Hay una contradicción ahí.
necesariamente, lógicamente, por la definición de que Dios es el causante de todo lo que existe, de todo lo creado, luego Dios necesariamente tiene que tener esta justicia porque la justicia existe y la justicia como concepto existe, como realidad existe, luego Dios existe. O sea, luego Dios es justo. Eso es lo que quería decir. Pero no tan solo es una realidad lógica que Dios es justo, sino también es una realidad bíblica. En el libro de Crónicas nos habla de esta realidad de la justicia de Dios. En el libro de Crónicas, vamos a buscar aquí el libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice lo siguiente: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Nada de eso puede afectar a Dios. Dios es un ser injusto, perdón, es un ser justo. La justicia de Dios, de hecho, es lo que todo hombre pide que tenga Dios. De hecho, hasta los hombres más ateos que nosotros podemos encontrar en televisión claman por esa justicia y exigen la justicia de Dios y hablan de cómo Dios puede ser tan injusto y permitir, ¿no es cierto?, que haya catástrofes naturales. Usted ha escuchado, me imagino, esto en la televisión. Incluso hombres que no creen en Dios exigen la justicia de Dios. Es que nosotros como cristianos o como hombres, al enfrentarnos a la justicia de Dios, nos encontramos con este aliento, con esta realidad, ¿no es cierto?, que nos podemos confortar en esta realidad de la justicia de Dios. Por ejemplo, si es que algún hombre que sea asesino, algún hombre que sea traficante, ¿no es cierto?, aunque ahora esté viviendo bien, nosotros confiamos en que más temprano que tarde la justicia de Dios caerá sobre esa persona. Por ejemplo, un niño que muere de alguna enfermedad o tal vez en algún accidente, nosotros confiamos en la justicia de Dios, tenemos nuestra esperanza en la justicia de Dios. La justicia de Dios para el creyente, para quienes creemos en Dios, es un alivio, es una fuente de confort. Pero también para aquellos que piensan un poquito más, aquellos que usan su razonamiento, la justicia puede significar otra cosa, ya que, como hemos hablado en otras de estas enseñanzas, en otro de estos espacios de enseñanza que tenemos, estudiamos que el hombre es injusto. El hombre por naturaleza es pecador. El hombre sabe que tiene una conciencia que le dice que es pecador, que es injusto. Y él sabe que Dios aborrece al pecado. Y además sabe que no hay justo ni aún uno, como dice el libro de Romanos. No hay justo ni aún uno. Entonces, quien se enfrenta a la justicia de Dios no solo debería sentir alivio en esa realidad, sino también debería sentir un profundo terror. Un profundo terror frente a la realidad de saber que en un día se van a enfrentar ante este juez que va a tomar, y él conoce todo y cada uno de sus pecados en toda su vida. Un hombre que entiende la realidad de la justicia de Dios debería entrar en terror. Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 1 de su libro, dice lo siguiente: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
Dios es un Dios de venganza, un Dios de ira contra todos aquellos que hacen injusticia, contra todos aquellos que van hacia el mal, contra todos aquellos que se oponen ante su naturaleza santa. Salmo 76, 7 dice lo siguiente: Tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La ira de Dios es una realidad que muestra la Escritura, y la ira de Dios contra el pecador, contra el enemigo, contra el hombre que se va en contra de Dios, es una realidad que muestra la Escritura. Alguien tal vez se pueda quejar porque yo estoy hablando sobre la ira de Dios. Tal vez diga que no hable de estas cosas porque no pegan bien, no le gusta mucho a la gente que hablen de estas realidades de la ira de Dios. Tal vez otro se tape las orejas al saber esta realidad que muchas veces no quieren saber y quieren quedarse simplemente con alguna enseñanza humana, con alguna enseñanza de hombre. Por ejemplo, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa frase, querido hermano? Esa frase no está en ninguna parte en la Biblia. Y de hecho lo que enseña la Biblia es precisamente lo contrario. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No contra el pecado, no contra lo que hizo, sino contra el impío, contra el que practica la iniquidad. Esa es la realidad bíblica. Y yo tengo que hablar de esto, yo tengo que hablar de la justicia de Dios, porque precisamente el texto que estamos hablando, la justicia de Dios, es un tema importante. La justicia de Dios es la que se revela y se manifiesta a través de estos versículos, a través de la realidad de Cristo. Versículo 21 dice: pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo. No sé si usted se pregunta qué había pasado antes de Cristo. Antes de Cristo podía haber alguien, imagino yo, un demonio, que se para en la corte celestial, tal vez a decir, a indicar con el dedo a Dios: tú, Dios, que te dices tan justo, has perdonado a un borracho, como Noé. Tú, Dios, que te dices tan justo, has perdonado a un asesino, como David. Tú, que te dices tan justo, has perdonado a un mujeriego, a un vividor, como Salomón. Dios, que es tan justo, te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. ¿Qué cosa diría ese demonio? Pero la justicia de Dios se ha hecho manifiesta en la realidad de Jesucristo. Porque la realidad de la justicia de Dios no está separada del amor de Dios. Dios no deja de ser justo por ser amoroso. Dios no deja de ser justo por ser misericordioso. ¿Cuánto crees tú que podrás pagar por todos tus pecados? ¿Cuánto crees tú que podrías pagar? ¿Qué puedes pagar? ¿Qué puedes entregar para pagar tus pecados? Tal vez ir a la iglesia todos los domingos de aquí en adelante. Tal vez leer la Biblia, orar todos los días. Tal vez entregar todo lo que tengo a las instituciones religiosas, instituciones de caridad. ¿Qué valor tendría eso? No sé si alguna vez has visto las estrellas, has visto la luna y te has parado ahí a contemplar esa belleza. ¿Te has preguntado qué valor tiene? ¿Te has puesto a mirar a tus nietos? ¿Te has puesto a mirar a un niño? ¿Y te has preguntado qué valor tiene?
Dios, en su justicia, entregó a quien tenía más valor que todas las estrellas, que toda la creación, y tiene más valor que toda la humanidad junta. Él entregó a Jesucristo para que tú y yo podamos entrar en Él y para que su justicia sea manifiesta ante todos. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos estar acá y podemos saber y confiar, amado Padre, que eres tú, amado Señor, quien nos guía. Que eres tú, amado Señor, quien está con nosotros siempre. Y que nosotros no confiamos en nuestras obras. Nuestras obras son como regalos de un niño. Todo lo que hacemos, amado Padre, queremos hacerlo en amor a ti. Amado Señor, nosotros queremos ser tus niños. Queremos ser tuyos para siempre. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, amado Padre. Queremos que Cristo more en nosotros y que esa vivencia sea notoria para todos. Gracias, Señor bendito, porque en ti podemos estar y vivir. Y confiar, Señor, en tu justicia, en tu misericordia y tu amor, y saber que no hay contradicción alguna en ninguna de esas cosas. Gracias, Señor bendito, por el sacrificio de Cristo y por cada uno de mis hermanos. Dejo esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo, por quien estoy acá, hoy día orando. Amén. Amén, hermanos.